Bienvenidos seamos todos nosotros al gran discurso profético de Jesús. Hoy veremos la cuarta lectura. Qué bueno que han decidido permanecer aquí, perseverar en escuchar, en disfrutar de estas predicaciones que tienen por objeto explicar a detalle las palabras de Jesús en este discurso profético. Marcos capítulo 13. Y que quede bien claro, ni guerras, ni terremotos, ni hambrunas, ni ninguna otra catástrofe son señales del fin del mundo. Tampoco lo es que nuestra percepción, sea correcta o incorrecta, nos indique que tales acontecimientos catastróficos se están multiplicando en estos últimos tiempos. Aún así, sigue siendo vigente la advertencia solemne de Jesús. Aún no es el fin. No se dejen engañar. Vendrán cosas peores. Por esto, dice el verso 9 de Marcos capítulo 13, por esto, cuídense ustedes mismos. Por esto, precisamente por el peligro de ser engañados, precisamente por el miedo angustioso que pueden provocarnos todas estas catástrofes, precisamente por las catástrofes que se multiplican, y precisamente por los falsos predicadores, cuídense ustedes mismos, dice Jesús. Y nuevamente aparece esta palabra de Jesús, que es la clave para interpretar el discurso profético de Jesús. Cuídense, observen, y en este caso, permanezcan observando, porque hay peligro alrededor. Vean cómo se va repitiendo una y otra vez esta palabra que en su idioma original significa observen, porque hay peligro. El famoso cuidado. Cuando vamos caminando con alguien y vemos por un hoyo o una piedra y le decimos a alguien cuidado, y le señalamos hacia donde está el peligro. Le estamos diciendo observa que hay un peligro. Eso es exactamente lo que significa esta palabra de Jesús. Yo creo que un subtítulo muy apropiado o el tema principal de todo el discurso profético de Jesús de Marcos capítulo 13 bien sería cuídense o permanezcan observando porque hay peligro. Y qué interesante que así empiece este discurso. La frase ustedes mismos aclara para nosotros una verdad que muchos no quieren escuchar. Muchos no van a querer oír esta verdad, pero contenida en esta frase, traducida directo del griego, implica que estamos solos en medio de una civilización que prefiere ser engañada. Fíjense lo que Jesús nos está diciendo. La civilización en la que nos está tocando vivir quiere ser engañada, quiere vivir de mentiras. Y aunque les digan, oye, lo que estás comiendo es de mentiritas, no importa, sabe rico. Oye, es que lo que están haciendo es manipulando la información y todo. No, pero me gusta pasar horas aquí. O sea, nuestra civilización sabe que le mienten, pero aún así quiere que le mientan. Y nosotros estamos solos frente a esa sociedad. No supongamos que nos van a ayudar. Lo que pretenden es engañarnos. Y ya cada uno de ustedes vea cómo esta frase tiene que ver con alguna inquietud que estás teniendo en este momento. Cada uno de nosotros que está viendo, disfrutando de esta predicación,
el domingo a las 11 de la mañana, o a las 12 del día, o a las 3 de la tarde, o a las 10 de la noche, o quién sabe qué día y a qué hora lo estés viendo. No importa en qué ciudad lo estés viendo, pero es importante que sepas que no te quieren ayudar. Lo que pretenden es engañarte. Ya conocemos la verdad, pues estamos aprendiendo a escuchar a Jesús y confiar en Él. O sea, esto ni siquiera lo pregunto, es una realidad. Conocemos la verdad y estamos aprendiendo a escuchar a Jesús y a confiar en Él. Pues entonces, observa si caminas con Jesús. Observa si estás caminando en el mismo camino por donde va Jesús. No permitas que el miedo, fíjate bien, que el miedo nuble tu entendimiento. Y por tanto, no te dejes seducir por espejismos. Ese es un gran peligro, dejarnos seducir por espejismos. Solo tú puedes cuidarte a ti mismo. No estés esperando que otros. No es que yo pensé que me iban a cuidar, yo pensé que me iban a dar este tipo de alimento, yo pensé que esto. No. Cuídate a ti mismo. Empieza a pensar en ti y cuídate a ti, porque no lo van a hacer por ti. Esto es para alguien o para muchos. Verso 9, segunda parte. Vean cómo a veces los versos de nuestra Biblia no corresponden exactamente a las separaciones gramaticales. Las separaciones que yo hago, bueno, no las hago a gusto mío ni así nomás a la brava. No, responden a ciertos criterios gramaticales del texto griego, que quien hizo esta división la hizo a la carrera de manera muy artificial. Y por ejemplo, en este caso, la primera parte del verso 9 es una frase, y ahora esta segunda parte del verso 9 es otra. O sea, es como si fuera, aquí habría una división. Pero bueno, la segunda parte del verso 9. Por causa de mí, dice Jesús, los entregarán a las autoridades y los azotarán en las sinagogas. Los harán comparecer ante gobernantes y reyes. Eso será de testimonio contra ellos. Fíjate que probablemente en muchas traducciones de la Biblia al español, aquí da la idea de que cuando te presenten ante ellos, tú vas a poderles dar testimonio. No es lo que dice el texto. Que si lo pueden hacer y que si lo han hecho otros cristianos a lo largo de la historia, como lo hizo Pablo cuando fue puesto a juicio y que fue llevado ante las autoridades en Jerusalén, y luego no me acuerdo dónde más, al norte de Jerusalén, y luego fue hasta Roma. Pero eso es otra cosa, pero no es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que ustedes van a dar testimonio, no, sino que lo que ellos nos van a hacer a nosotros se va a convertir en un testimonio contra ellos. Pero no nos adelantemos, vamos por partes. Lo primero es que Jesús dice, por causa de mí. Este es el orden correcto de las palabras en griego, que luego lo ponen en diferentes partes en la traducción al español. Pero la frase comienza con esto, por causa de mí. O sea, Jesús pone la razón, el por qué nos van a perseguir y nos van a azotar y nos van a enjuiciar. Jesús ha proclamado la verdad. La verdad de Jesús se opone a los espejismos fabricados por esta civilización. Seguir a Jesús evidentemente es abandonar el espejismo. Tú no puedes perseguir tus espejismos y al mismo tiempo seguir a Jesús, no se puede. Hay quienes pretenden hacerlo, pero se están engañando. Quien pretende perseguir sus espejismos y aún suponer que Jesús le va a ayudar
a conseguir sus espejismos, está viviendo un engaño. Está fabricando mentiras y se está creyendo sus propias mentiras o las mentiras que la religión, o vaya usted a saber quién le esté ahí lavando el cerebro. No se puede, no se puede, tienes que renunciar a los espejismos. Por tanto, seguir a Jesús acarrea consecuencias. Y esto es algo que debes de saber. Hay consecuencias por seguir a Jesús. Y por supuesto muchos líderes religiosos te van a decir que no pasa nada, que seguir a Jesús no tiene compromiso. Mira, este cristiano es sin compromiso, parece que te están vendiendo una suscripción a no sé dónde, ¿verdad? Es una prueba gratis, un mes gratis sin compromiso. Y así te ofrecen la salvación de Jesús, es sin compromiso. Claro que hay un compromiso. Y claro que hay consecuencias. Si no te lo dijeron de una vez, te lo digo para que de una vez vayas conociendo la verdad y dejes de estarle creyendo a todos esos que te quieren engañar, de que tú puedes correr tras tus espejismos, tras tus mentiras, y de todas maneras Jesús te va a ayudar. Hay de aquellas congregaciones que están tan amoldadas a esta civilización que prácticamente no siente uno que tenga que renunciar a nada. Puede uno seguir viviendo igual, tantito peor. La reacción agresiva de los que ostentan autoridad en este mundo se va a manifestar en los que siguen a Jesús. Punto. Ya decidiste seguir a Jesús, va a haber una reacción de las autoridades. Y esa reacción va a ser agresiva. Fíjate. Como los discípulos no van a participar del fervor patriotero mesiánico, serán acusados, torturados y enjuiciados. Hablemos primero de los discípulos de Jesús que van a vivir en Jerusalén entre los años 50 y 60, la década de los 50, la década de los 60 hasta el 70. Del 68 al 70, pues ya para qué, porque los cristianos ya no van a estar para esa época. O sea, ya no van a estar en Jerusalén. Pero todos los cristianos, discípulos de Jesús que vivan en los 50 y los 60 en Jerusalén, van a tener que enfrentarse a un gran fervor, a una gran efervescencia patriotera. Esta psicosis producida por esa pléyade de predicadores, de falsos predicadores que van a anunciar la inminente llegada de ese Mesías militar que los va a llevar a conquistar el mundo entero, y por fin Israel va a dominar el mundo entero y los judíos vamos a ser prósperos porque vamos a administrar la riqueza del mundo y Jerusalén va a ser la capital del mundo y todos vendrán, no sé cómo le van a hacer, pero todos vendrán al templo a adorar. Bueno, pues en peregrinación y uno por uno, ¿verdad? Formaditos. Ese era el ambiente que había. Los cristianos, entendidos del mensaje de Jesús, ellos van en otra dirección, pero en una dirección tan contraria a la del mundo que el mundo va a reaccionar contra ellos. Porque mira, siempre hay tensión. La tensión es cuando tú agarras una liga y la jalas. Cuando tú agarras cualquier cosa, una cuerda y la jalas, está en tensión. Entre más lo jales, más grande será la tensión. Estoy hablando de conceptos muy profundos de física y pues como yo casi no ponía atención a física, pues yo sé que no estoy siendo muy elocuente en la explicación, pero ustedes me entienden. ¿Okay? Obviamente, cuando las mentiras de nuestra civilización no están tan exacerbadas, pues seguir a Jesús implica una tensión, pero pues no tan fuerte. O sea, es relativamente fácil seguir a Jesús porque el mundo pues no está siguiendo a ningún lado, entonces pues no hay problema. Pero cuando llegan esas épocas de crisis que no son de toda la vida ni todo el tiempo, pero hay ciertos momentos en cada cultura humana, en cada estado, en cada ciudad, en cada nación, en cada etnia,
hay ciertas etapas en su historia en las que entran en crisis. Entran en crisis porque estos espejismos fabricados por las autoridades, por los que ostentan poder político, militar o religioso, las exacerban tanto que seguir esos espejismos genera tensión con los que estamos siguiendo a Jesús. Entonces ahí como que se hace más notoria esa tensión y entonces no les gusta a esos líderes que exista esa tensión. Entonces, para evitar que esa tensión rompa el tejido social, como ahora se dice, o la paz social, entonces se van contra nosotros. Y los discípulos de Jesús van a enfrentar esto. Hay tanto fervor patriotero y los cristianos pues no le entran a eso. ¿Cómo le vamos a entrar a eso? Pues si el templo va a existir. Uy, no digas eso en los años 60, no te andan linchando. Exactamente, eso es lo que les va a pasar a los cristianos. Los van a acusar, los van a llevar ante las autoridades. ¿De qué los van a acusar? Los van a acusar, pero pues por lo menos 24 horas a la sombra, pues por lo menos, ¿verdad? O los van a llevar a las sinagogas. Es muy interesante que Jesús diga que los van a llevar a las sinagogas y en las sinagogas los van a azotar. O sea, van a agarrar látigos o varas y los van a golpear en la espalda. Eso es azotar. Lo interesante es que no porque no lo puedan hacer, porque en todas las culturas ha habido torturas, sino que lo van a hacer en la sinagoga. La sinagoga era esa estructura, ese edificio construido específicamente para el estudio de las Sagradas Escrituras. Fíjate, un lugar construido originalmente para estudiar las Sagradas Escrituras y así entrar en comunión con Yahvé, se convierte en un lugar de tortura. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que un templo construido que para entrar en comunión con Dios se convierta en un lugar de tortura? Tortura física, tortura psicológica, tortura espiritual, tortura como le quieras decir. Fíjate, qué interesante que Jesús diga esto. Qué interesante que Jesús marque específicamente la sinagoga, porque está mostrando la mentira de la sinagoga. O sea, azótenlos allá afuera, no en la sinagoga. La sinagoga es un lugar sagrado. No, lo hacemos en la sinagoga porque creemos que al azotar a estas personas estamos sirviendo al Eterno. Siempre será una cruel y diabólica mentira suponer que atentar contra la vida o el honor de otro ser humano u otro ser vivo es servir al Eterno. Que ciegos deben estar para pensar de esa manera. Bueno, pues los van a acusar, los van a torturar, pero eso es solo la apariencia superficial. Sí les van a doler los latigazos, claro que sí, pero esa es solo la apariencia. Y fíjate que la apariencia no quiere decir que no exista. Pon mucha atención. Los latigazos van a ser de veras. Las heridas en la espalda van a ser de veras. Pero es solamente la apariencia superficial, porque la verdad, dice Jesús, es que los opresores se condenan a sí mismos al maltratar a los discípulos. O sea, al maltratar a los discípulos, sus opresores piensan que los están condenando a ellos. Y Jesús dice, no, es al revés. Ellos mismos se están condenando a ellos mismos, no en un juicio terrenal. Es que, por favor, pongan mucha atención. Las apariencias engañan. Los que ostentan poder nos persiguen, se burlan de nosotros, nos atacan, nos lastiman, nos condenan, nos torturan. Pero en realidad, con esas acciones y con esas actitudes contra nosotros, ellos mismos
se condenan a ellos mismos. El efecto boomerang. Lo que ellos nos hacen, se les regresa a ellos. Por eso Esteban, si no saben quién es, búsquenlo ahí en el libro de Hechos. Por eso Esteban, cuando lo iban a apedrear, cuando lo empezaron a apedrear, elevó su mirada al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, consciente de que lo iban a matar a pedradas, era plenamente, percibía con claridad que aunque lo iban a matar a pedradas, Esteban se iba a ir al paraíso, se iba a ir a la presencia de Jesús, o sea, sale ganando. Pero era también consciente que esta gente, al apedrearlo, pensaba que estaba sirviendo al Eterno, y todo lo contrario, se estaban condenando. Y ese amor que Jesús pone en nosotros hizo que Esteban, perdón si no les gusta esta frase que voy a usar, pero es la que se me ocurrió ahorita, Esteban sintió lástima por esa gente. O sea, pobre gente, tiene tanto odio, tanto coraje, que lo descargan contra mí a pedradas. Y lo peor es que creen que están sirviendo a Dios. Viven engañados por una religión agresiva, inmortal, violenta. Son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus miedos, son esclavos de su religión. Y sintió tanta compasión por ellos que hasta dijo: Señor, no les tomes en cuenta esto. Total. ¡Wow! Pareciera que hay cristianos que dicen: Señor, ayúdame a no olvidarme todo el rencor que llevo dentro, y que no olvide todo lo que me han hecho, y que no a punto de llegar a mi tumba pueda seguir hablando. Hay personas que parece que así están, así de plano. El mensaje de Jesús es un mensaje de amor, y el amor de Jesús puede sanar nuestras heridas. El amor de Jesús puede sanarnos y puede liberarnos de nuestro pasado, más cuando entendemos que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, y los que aman a Jesús, todas las cosas les ayudan para bien. Y Esteban lo entiende: cada pedrada que le arrojaban ayuda para bien, aunque sí dolían las pedradas, y pues bueno, iba a terminar muerto, pero no iba a terminar muerto, iba a terminar en el paraíso. O sea, hay que ampliar nuestra perspectiva, hay que ampliar nuestra capacidad de observar para darnos cuenta que lo que parece un fracaso, lo que parece una agresión, lo que parece un daño, lo que parece una pérdida, tiene una visión muy diferente desde la perspectiva divina. Miro para acá, por acá, para arriba y para la izquierda. Tiene una perspectiva completamente diferente. Por eso aquí está diciendo Jesús que ellos se condenan a ellos mismos. Fíjate qué interesante. Si ellos se condenan a sí mismos, entonces no nos preocupemos. Verso 11. Cuando los conduzcan para entregarlos, no se preocupen por lo que van a decir. En ese momento, digan lo que el Espíritu les comunique a ustedes, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Bueno, dos aclaraciones aquí. Primera aclaración: ¿se habrán dado cuenta? Espero que sí. ¿Se habrán dado cuenta que pasamos del verso 9 al verso 11? ¿Y qué le pasó al verso 10? A ver qué pasó allí. Bueno, gramaticalmente en griego y aún en español es fácil observar que este verso 10 no corresponde con el verso 9. De hecho, podemos leer el verso 9 y el verso 11 de manera fluida y continua. Gramaticalmente, el verso 10 se conecta con el verso 13 como conclusión de este párrafo. O sea, este párrafo que inició en el verso 9
termina en el verso 13. Y el verso 10 en realidad debe de ir al final del verso 13. Esa es la segunda aclaración. O sea, no me brinqué el verso 10. Es que el verso 10 no va allí. Pero lo vamos a ver al final de esta predicación. O sea, tampoco lo estoy pasando por alto. Segunda aclaración. Ay, son muchos los que interpretan muy mal este verso 11. Pero súper mal. Yo no entiendo por qué lo interpretan mal. ¿Será porque lo leen después del verso 10 y ahí como que se confunden? No sé. ¿Será por la necedad de usar frases de la Biblia sin considerar su contexto? El caso es que son muchos, o eran, por lo menos durante mis primeros años de ministerio, y todavía hasta hace poco me tocó escuchar gente que enseñaba en base a este verso 11, que un predicador no debería de ir al seminario a estudiar, que un predicador no debería de preparar su predicación, ni siquiera debería de escribirla, que el predicador, si es espiritual, debería de subir a la plataforma, abrir su Biblia en el púlpito, de forma aleatoria por supuesto, y empezar a decir lo que el Espíritu le diga en ese momento. Porque ahí dice que no te preocupes en pensar qué debes decir, el Espíritu te dirá lo que debes decir. ¿Y saben qué? Eso solamente habla de la necedad, la irresponsabilidad y la ignorancia de gente que pues yo no sé, no quiero decir mucho, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Quien ama la palabra, quien reconoce que la Biblia es palabra de Dios y la ama, la quiere estudiar. No es que tengo que estudiar, fíjate, no es que tengo que estudiar, yo quería estar viendo ahí el Netflix, la tele, pero pues tengo que preparar la predicación. No es que tengo, no. Es que amo la palabra, la amo, la quiero estudiar. Es que yo quiero saber por qué Abraham fue a tal lado y por qué Pablo hizo esto y qué es lo que dijo Jesús y qué significa cada palabra de la Biblia. Yo quiero saberlo porque amo la palabra. Y la mejor forma de honrar, de glorificar a mi amado Padre Celestial es dando mi mejor esfuerzo por estudiar la Biblia, y la estudio por puro gusto. No crean que lo hago por obligación, no crean que lo hago con horario de ya cumplí el horario de trabajo, yo ya no le sigo. No, yo ni horarios tengo, ni días festivos, ni nada. Amo la palabra, la quiero estudiar, la estudio a profundidad. Como resultado, cuando entiendo algo de la palabra de Dios, cuando lo logro entender, o más bien cuando el Espíritu me ilumina, algo dentro de mí, alguien, el Espíritu de Dios me impulsa a compartirlo. ¿Saben por qué predico? Porque hay dentro de mí una fuerza imparable que me impulsa a compartir. Es que es emocionante compartir lo que uno aprende. Y por supuesto, cuando termina la predicación ya estoy pensando en la siguiente, y qué voy a buscar, y quiero buscar este otro tema, y quiero seguir aprendiendo. Es que no nos tienen que decir que tenemos que estudiar, es que queremos estudiar. Yo estudiaba, yo veía de dónde sacaba tiempo, entre clase y clase, o en vez de las clases, entre tarea y tarea, o en vez de las tareas. Yo veía cómo le hacía, pero yo quería estudiar. Y preparaba mis mensajes por gusto, aunque sabía que en la misión siempre me estaban criticando y todo el mundo se distraía y ni caso me hacían, pero yo predicaba por gusto y por glorificar a mi Padre Celestial, y lo hacía con gusto y con pasión, hasta que me topé con pared. Mi límite fueron los idiomas. No sabía hebreo, no sabía griego, no sabía inglés, pues nomás lo que alcanzaba a leer en español. Y yo dije, no, pues yo quiero estudiar. Me acuerdo que a alguien le dije que yo quería estudiar hebreo y griego. No, hombre,
se carcajeó, se burló de mí. No puedes aprender el hello, no puedes ni, así me dijo, no te sale ni el hello, o sea, no sabes inglés, no puedes estudiar inglés. ¿Cuántos cursos de inglés has tomado y no puedes? ¿Cómo crees que has estudiado un idioma tan complejo como el hebreo o el griego? Pues miren, gracias al Eterno, aquí andamos. A sombrerazos y empujones, pero aquí andamos. Pues bien, regresemos a nuestro tema. Lo que Jesús dice es que cuando suframos algún tipo de persecución, ya sea que seamos conducidos a un juicio por alguna autoridad, ya sea que se burlen de nosotros, o ya sea que nos cuestionen acerca de nuestra confianza, nosotros no debemos preocuparnos por armar un discurso convincente. O sea, no tenemos que preocuparnos de, a ver, ¿qué le digo y cómo armo el discurso para convencer? Es que quiero convencerlos. No, espera, ahí ya empezamos mal. Cuando tú estás pensando cómo los vas a convencer, ya es esfuerzo tuyo, ya es cosa tuya. Y luego si hay gente que dice, no es que yo los convencí, pastor. Pues sí, pues por eso están como están, porque los convenciste tú. Es el Espíritu el que te dirá lo que debes decir en cada ocasión. No está hablando del predicador cuando está predicando a la iglesia, está hablando de ti o de mí cuando estamos sufriendo algún tipo de persecución. Fíjate, el contexto es completamente diferente. El Todopoderoso es quien habla a nuestra conciencia y nos impulsa a dar una respuesta específica en cada circunstancia específica. O sea, a veces el Espíritu nos va a decir, no les digas nada, mejor guarda silencio. A veces yo he sido acusado, he sido llevado a juicios eclesiásticos, ¿verdad? Pero juicios. Y yo al principio me pongo a pensar, ¿qué les voy a decir? Voy a decir esto, no, preparo este argumento, no, llevo pruebas y todo. Y fíjate que en varias ocasiones, no en una, en varias ocasiones, el Espíritu me ha dicho, no digas nada. Claro que la primera vez, Señor, pero si no digo nada, oye, sí, no digas nada. Es lo más ilógico que nos puede pasar. Oye, si me están acusando falsamente y que no diga nada, pues el que calle otorga, y luego es, no digas nada. De esa experiencia aprendí a escuchar a Yahvé. La primera vez que fui llevado a un juicio ante una congregación, no una congregación, ante un grupo de líderes, eran 3, 4 líderes ahí de una misión, y tenía yo no, ya ni me acuerdo de qué me acusaban. Y el liderazgo de esa misión eran 3 hermanitos, aburridos hermanitos. Y Jesús me dijo, no digas nada. Si hoy lo veo en retrospectiva, pues ya ni me acuerdo ni de qué era el pleito. Yo ya no estoy en esa misión. Yo sigo predicando y yo no sé qué pasó con ellos. Pero ¿saben qué aprendí? Aprendí a escuchar al Espíritu. Aprendí a escuchar cuando el Espíritu te dice, guarda silencio. Pero si no aprendemos a obedecer, ¿cómo vamos a escuchar? A veces el Espíritu nos va a decir que debemos responder de una manera breve. Sí, no, estás loco. Digo, no, pues eso te dice el Espíritu que digas. Respuestas breves. O sea, respuestas que no intentan convencer, solo responder. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y responde Jesús, pues tú dices. Ya lo veremos. A veces el Espíritu nos va a impulsar a responder elocuentemente para explicar por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos, y etcétera, etcétera.
Pero fíjate que Jesús dice que el Espíritu no será una persona la que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo quería que no. No es una persona la que te tiene que decir lo que tienes que hacer. Luego entonces tenemos que aprender a escuchar a Jesús en lo más profundo de nuestro ser interior. Tienes que aprender a escucharlo. No puedes estarle hablando al pastor: oiga, pastor, ¿cómo ve esta situación? ¿Le digo, no le digo esto, el otro? ¿Le echo los...? No. Tú tienes que aprender a escuchar al Espíritu. Y déjame decirte una cosa, de una vez, que quede bien claro: te defiendas o no te defiendas, logres convencer o no logres convencer, de una o de otra manera, serás portavoz del Espíritu Santo. Es Él, y de acuerdo a sus propósitos más allá de nuestro entendimiento, el que nos dirá lo que debemos de hacer. O sea, no importa si ganas o pierdes. Lo que importa es que aprendamos a escuchar. Aprendamos a obedecer. Seguimos. Entonces, un hermano entregará a su hermano a la muerte. Ya se despertaron, ¿verdad? Y un padre a su hijo. Entonces, es muy interesante cómo Jesús empezó a expresar esto. Entonces se levantará en el juicio hijos contra padres y los harán morir. Entonces todos los odiarán a ustedes por causa de mi nombre, dice Jesús en verso 12 y verso 13, la primera parte. O sea, otra vez hay que dividir un verso a la mitad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta agresividad, digo yo? Hermano contra hermano, padre contra hijo, y a la muerte, Digo, por si te quejas de que en tu casa hay problemas, Hay pastores que mis hijos no se entienden. Pues mira lo que dice aquí, Algunos están diciendo: ya no digo nada, Señor, ya. ¿Por qué se llegan a esas situaciones? Por la necedad de perseguir espejismos, por la necedad de escuchar mentiras, por la necedad de atarse a miedos. Conforme la tentación de verdad contra mentira aumente, seguir a Jesús provocará mayores reacciones de agresividad, incluso dentro de la familia. Y Jesús nos lo advierte para que no nos vaya a agarrar desprevenidos, o para que no vayamos a estar con que, ¿y ahora qué? Jesús lo está advirtiendo. Jesús nos lo está advirtiendo. Cuando una civilización, cuando una sociedad, cuando una nación, cuando una ciudad llega a una situación de crisis, se produce una tensión. Y seguir a Jesús nos pone en tensión con las mentiras. La verdad y la mentira se ponen en tensión, y puede llegar a producirse una reacción tan agresiva que incluso en el núcleo familiar se produzcan este tipo de situaciones. Y fíjate, cuando una sociedad está en crisis, se vuelve más violenta, se vuelve más agresiva. ¡Qué interesante! Porque mira, vamos hablando aquí a nuestro nivel. Ellos exigen que respetemos su libertad de haber elegido la mentira. Ellos exigen que respetemos su libertad de correr tras espejismos. Ellos exigen que respetemos su libertad de atarse a miedos.
es muy su vida y debemos respetarlos. Sí, pero espérate, porque ellos no respetan nuestra firme y alegre determinación de seguir a Jesús. Entonces no estamos jugando el mismo juego. Es una moral de dos caras, ya se me fue la palabra que iba, la frase que iba a usar aquí. Pero el caso es que aquí tenemos dos caras. Son dos caras, por no decirles de otra manera, son dos caras. O sea, ellos exigen respeto para ellos, pero ellos no nos respetan a nosotros. En términos de igualdad, debería de ser, tú quieres que te respete, tú respétame a mí. ¿Ok? Tú quieres que cuando yo vaya a tu casa, respete que en tu casa hay lo que hay y se escuche la música que se escucha y haya olores que solamente en tu casa hay y que se haga en tu casa lo que solo en tu... Bueno, ok. Pero cuando tú vienes a mi casa, tú no respetas mi casa. Y tú quieres hacer aquí lo que haces allá, aunque eso me ofenda a mí o me incomode a mí. Y todavía te pones en la actitud de, es mi libertad, sí, pero estás en mi espacio. O sea, vámonos respetando. Nuestra sociedad está llegando a una situación de crisis porque ciertos sectores exigen respeto pero no nos respetan. ¿Cómo ves? Ellos no respetan nuestra firme determinación de seguir a Jesús. No es que yo decidí que lo correcto es esto y nosotros vamos tras esto, espejismo y todo, ok tú, pero yo voy para acá. No, es que ya deberían de estar haciendo esto, deberían de congregarse o deberían de esto, no, nosotros tomamos otra decisión. Quieren que los respetemos a ellos, pero ellos no nos respetan a nosotros. Con amenazas y violencia, quieren ellos que nosotros seamos como ellos. ¿Cómo está eso? Hermandad, paternidad, armonía familiar, nada valdrán. Nada. Cuando la civilización, cuando una nación llegue a esa situación de crisis, nada de eso va a tener valor alguno. La gente será capaz de hacer cosas tan terribles como atacar a su propio hermano, o burlarse de él, o llevarlo a juicio para que lo mate. De ese tamaño, Jesús nos advierte de la realidad que podría alcanzarnos. Yo no digo que ahorita esté sucediendo esto. Yo estoy hablando de un futuro que Jesús nos está manifestando, nos está profetizando para que cuando se dé esa situación, pues tú te des cuenta que lo que hoy parece lo más normal, que es la unidad familiar, llega un momento en que ni eso tiene valor, porque lo único que les va a importar es su perspectiva de la libertad. Lo único que les va a importar son ellos, no nosotros. Tú y yo, la mayoría de nosotros hemos sido educados con la idea de ver unos por otros en la familia. Son tus hermanos, son tus papás, es tu abuelita, todo eso. Llegará una época en la que la gente pensará solo en ellos de forma completamente egoísta y que si acaso piensan en ti es para ver qué te sacan a su favor, para saber qué pueden obtener de ti, pero además lo van a ver como algo que tú tienes que hacer y tú también tienes que ser lo suficientemente firme para entender que Jesús te ha liberado para que lo sigas y que tú no debes de atarte a otras personas para ayudarlos a perseguir sus espejismos. Allí sí no. Allí sí no. Si quieres te ayudo a conocer la verdad. No quiero conocer la verdad. Ah, bueno. No me queda más que respetar tu libertad, pero no me quieras embarrar a mí
lo que tú vas a hacer y tienes que reaccionar. Hay límites. Para todo hay un límite. Sigamos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Pues antes del fin, mi mensaje de la buena noticia tiene que anunciarse a todas las etnias. Verso 13, segunda parte, y verso 10. ¿Te fijas cómo fluye de manera muy natural los dos versos como si fuera una sola unidad, un solo párrafo, una sola idea? En español y en griego mucho mejor. Ahí están. Estamos llegando a una parte clímax de este mensaje. O sea, acomódate, despierta el que está ahí dormido, pónganse derechitos, porque tal vez se burlen de nosotros por haber decidido seguir a Jesús. Tal vez nos discriminen y nos separen de su grupo porque nos ven diferentes. Ya te lo expliqué una vez y te lo vuelvo a explicar. Algunos de ustedes han sido discriminados y separados del grupo social porque te tienen miedo. Porque las diferencias que ven en ti, la luz que ven en ti, la paz que ven en ti, la seguridad que ven en ti, les da miedo. Y por eso te hacen a un lado. Tal vez nos agredan verbalmente o físicamente. Tal vez hasta nos lleven a un juicio ante una autoridad, ante alguien que ostenta poder, ya sea un juez civil, un líder religioso o la jefa de la colonia. Tal vez hasta quieran e intenten asesinarnos. Pero de ninguna forma, nada de esto es fracaso para nosotros. Porque las apariencias engañan. En la superficie parece que ellos ganan porque se burlan de nosotros, nos agreden, nos quitan cosas, nos segregan, nos hacen a un lado, hablan mal de nosotros. Ya, párele, pastor, oiga. Pero ¿sabes qué? Ese aparente fracaso no lo es. Todo ese ataque contra nosotros es testimonio contra ellos. Es testimonio contra ellos. Se les va a regresar. Porque el triunfo de nuestra vida, pon atención, porque tú preguntabas eso, o sea, no a mí ni en WhatsApp, no sé dónde, cuándo lo preguntabas, pero aquí está la respuesta de Jesús. El triunfo de nuestra vida es perseverar. El triunfo en la vida no es tener una familia en perfecto orden. El triunfo de la vida no es tener la casa que siempre soñaste o hacer el viaje que siempre quisiste hacer o esto o el otro. No. El triunfo en la vida es perseverar, seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Eso es el triunfo de la vida. Para nosotros, el triunfo de la vida, el triunfo de nuestra vida, es perseverar en confiar en Jesús. Nunca dejar de confiar en Jesús. Nunca perder nuestra confianza en Jesús, por terrible que sea la tormenta que estemos viviendo, por amarga que pueda ser la persecución que estemos sufriendo. Si seguimos confiando en Jesús,
nuestra vida es un éxito, aunque todo a nuestro alrededor se esté desmoronando, aunque no nos entiendan. Nuestra confianza en Jesús, nos consideren fuera del lugar, anticuados, o yo no sé cómo nos consideren. Perseverar en observar nuestro entorno. Ese es el éxito de nuestra vida. Que podamos observar nuestro entorno y lo sigamos observando siempre. Que, oye, mira, salió este producto. A ver, déjame ver de qué se trata. Oye, aquí dice que es artificial. No, pero sabe bien rico y todo, sí, pero aquí dice que tiene exceso de azúcar o esto, lo otro. Perseverar en observar, en darnos cuenta. Oye, es que todos dicen que está bien. No, es que no está bien. Es que es obvio que esto está mal, nomás lo están aparentando. El éxito de nuestra vida es perseverar en escuchar a Jesús. Son tres cosas. Perseverar en confiar. ¿Estás anotando? El lápiz en la hoja. Luego lo pones. Le das, ¿qué? ¿Cómo? Rebobina. Este ya no se rebobina. Bueno, le regresas el video. Perseverar, número 1. Perseverar en confiar en Jesús. Número 2. Perseverar en observar tu entorno. Y número 3. Perseverar en escuchar a Jesús. Porque es el Espíritu el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. El Espíritu es Jesús. Jesús dijo, Dios es Espíritu. Y Jesús dijo, yo soy Dios. O sea, súmale. No sé cómo se le haga. El caso es que Jesús es el Espíritu. Pero bueno, es el Espíritu el que te va a decir lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer en cada circunstancia específica. Dos circunstancias no son exactamente iguales. Por tanto, habrá una ocasión en la que tú te quedas callado y la otra persona feliz porque yo gané. Porque le demostré que el espejismo que estamos siguiendo es lo correcto. Y que seguir a Jesús pues ya está anticuado. No me dijo nada, se quedó callada. Pero en otra ocasión Jesús te puede decir, ándale, dile hasta de lo que se va a morir. Y de repente tú empiezas a hablar y dices, y se quedan, oye, pues, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que va a paz divina? Uno no va, pero se conecta. Sí, aunque digan eso, tú lo vas a saber, que hay momentos en los que el Espíritu te va a decir, vale, diles. Pero que sea el Espíritu. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a poder poner atención a la predicación y poder escuchar no lo que el pastor nos dice, sino lo que el Espíritu te dice a ti, que es diferente de lo que le dice al que está al lado y diferente de lo que le dice al que está allá cabeceando, que sí le está hablando, que lo oiga es otra cosa. Perseverar en obedecer sin miedo, sin preocupación. Ni siquiera debemos preocuparnos qué decirle a ese tipo que se está burlando de nosotros. Ni eso nos debemos preocupar. Ya el Espíritu nos dirá lo que tenemos que hacer. Así que, si tú en este momento, mientras estás escuchando esta predicación, estás pensando, no, y cuando vea a fulanito le voy a decir esto y esto, y es más, voy a armar mis argumentos, no, porque le voy a decir, no, lo voy a convencer, y le voy a estar duro y darle hasta que me dé la razón. Hoy Jesús te habla y te dice, deja de preocuparte por eso. Ocupa tu mente en cosas más constructivas que en estar pensando qué le vas a decir a doña no sé qué la próxima vez que la veas. Ándale. Ya ves que sí fue para ti. El que persevere hasta el fin de la civilización, pero también fin de nuestro peregrinar por esta tierra. O sea, siempre, cada día de nuestra vida. El que persevere hasta el fin de su peregrinar por la tierra, o el fin de la civilización humana.
Porque cuando termine mi peregrinar por esta tierra, voy a dormir y seré llevado al paraíso. Una vez que pase de esta realidad terrenal al paraíso, se pierde la noción del tiempo. Como cuando te duermes plácidamente y piensas que estuviste dormido 10 minutos. No, hombre, te dormiste 8 horas. Así. Va a ser un sueño, así, no sé si es literal o lo que sea, pero aquí lo importante es esto. Que cuando yo fallezca, voy a quedar dormido y el tiempo pierde toda su razón de ser. O sea, ya no percibo el tiempo. Y voy a despertar y voy a estar en el fin de la civilización humana. Y mientras el juicio final está por allá, todos nosotros estaremos yendo a las bodas del Cordero, a la gran fiesta de bienvenida que Jesús ha preparado para nosotros. Por eso es que mi fin equivale al fin de la civilización humana, porque ahí el tiempo intermedio queda todo compactado. Pues dice que será salvo. Superar el engaño de la civilización, eso es ser salvo. Vivir aquí y ahora sin miedo, confiadamente y en libertad, eso es ser salvo. Llegar con gozo a la gran fiesta de Jesús allá, eso es ser salvo. Todo eso es ser salvo. Porque luego nos preguntamos, ¿y salvo de qué? Esto es ser salvo. Entonces, el éxito en la vida es aprender a observar para seguir la verdad sin ataduras de miedo e ignorancia. O sea, libérate del miedo, libérate de la ignorancia, sigue la verdad, ese es el éxito en la vida. Y así, vivir en plenitud aquí, hasta llegar con gozo a esa otra etapa con Jesús. Aquí, en la tierra, debemos vivir en plenitud, liberados de la mentira y preparándonos para esa otra etapa. Y por fin, al fin, la señal, ahora sí, la señal de que ya está próximo el fin de esta civilización es el éxito de la proclamación del mensaje de Jesús en las etnias del mundo. Yo pensé que la señal del fin del mundo era un meteorito, o era un volcán, o eran las guerras en no sé dónde. No, eso te enseñó la religión y las películas y todo. ¿Para qué le andas haciendo caso? ¿Ya ves? Por estar tan enredado en todos esos temas apocalípticos. Esta es la señal que da Jesús, es tan clara como el agua, pero el hecho de que este verso esté fuera de lugar y el hecho de que no nos enseñan a leer la Biblia con cuidado ha hecho que la mayoría de nosotros esté atento a cada guerra, a cada terremoto, a cada inundación, a cada meteorito, y no se ponen a ver la obra misionera. Es que la respuesta está tan clara, es en la obra misionera. Saludos a nuestros hermanos misioneros que disfrutan de la predicación. Hermanos misioneros, ustedes son la clave para entender cuándo es el fin del mundo. Ustedes tienen información privilegiada, compártanla, no sean así. Compartan la información. Yo sé que ustedes la comparten, yo sé, lo que pasa es que nadie le hace caso. Si ustedes publican, verá, información sobre el avance misionero a nivel mundial. Pero qué tal si ponemos, ¿verdad?, las señales del fin, hay volcanes por acá, todo el mundo va a leerle, todo el mundo. Es que ahí está la respuesta. Estaremos en la etapa final de la civilización cuando el mensaje de Jesús esté siendo proclamado en todas las etnias del mundo. Y traduzco etnia para que no haya confusión. Los falsos nos asustan con anuncios catastróficos
o con espejismos de prosperidad material. Jesús, en cambio, nos habla del éxito de su misión, o sea, del éxito de la misión de Jesús. Fíjate qué interesante. Jesús dice, ¿no saben qué? El mundo no se acaba hasta que mi mensaje sea proclamado en todas las etnias, porque yo voy a triunfar. Es lo que dice Jesús. Yo voy a triunfar sobre esta civilización mentirosa. Mentirosa la civilización. Ya por ahí algunos se quedó, ay pastor, te hablan de la civilización. No les digo. Hermanos, las apariencias engañan. Es que no hay fracaso. No hemos fracasado. Y lo digo en voz alta para aquellos que andan diciendo por allí, yo no sé qué andan diciendo, pero me imagino que andan diciendo porque ya conozco. ¿Saben qué? Nosotros, Paz Divina, nosotros, tú y yo que vemos estos videos, no hemos fracasado. Claro que no. Con o sin religiones, el mensaje de Jesús se proclama en cada etnia como un asombroso descubrimiento que se comparte. Y esa es la voluntad de Jesús. En todas las etnias, la gente descubre la esencia del mensaje de Jesús. No les voy a decir ahorita cuál es la esencia, porque tengo un montón de predicaciones que ya hemos visto sobre la esencia del mensaje de Jesús. Y la gente lo descubre, con o sin religión, con o a pesar de las denominaciones. Y se proclama. Y esa es la voluntad de Jesús. Que su mensaje, no el mensaje de las religiones, no el mensaje de las denominaciones, el mensaje de Jesús se proclame en cada etnia, en cada idioma de todo el mundo. El día de hoy, tú y yo contribuimos a esta proclamación. No hemos fracasado. Aún en nuestro silencio hay triunfo. Y aún en el desmoronamiento familiar hay un propósito. Que te quede claro, no hay fracaso, ni en tu silencio, ni en el desmoronamiento de una familia. Hay un propósito. Y por encima de todo eso, tú y yo somos parte de esta proclamación. A nuestro modo, a nuestra forma, de acuerdo a lo que Jesús nos ha dado, estamos proclamando el mensaje de Jesús. No pretendo yo con mis videos llegar a cada rincón del planeta, pues no, nomás hablamos español. Pero en algo estamos contribuyendo. Así que perseveremos en observar. Perseveremos en escuchar. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que la luz verdadera de Jesús, pastor de bondad, ilumine nuestro entendimiento para perseverar en observar con claridad el camino de plenitud de vida y disfrutar con gozo de esta salvación en paz, pues Shaddai nos cuida con ternura. Shalom para todos nosotros. Señor Jesús, buen pastor, ilumínanos, impúlsanos para escuchar con claridad tu dulce voz y caminar en el camino de tu voluntad. Gracias, porque tu mensaje está llegando a todas las etnias del mundo. Gracias, Jesús. Shalom para todos nosotros. Feliz semana.